A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Colombia enfrentó dos hechos que hicieron ver a los gobernantes que los anhelos de paz, unión y progreso no se habían logrado: la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil que enfrentó a los liberales y conservadores entre 1899 y 1902. Antecedentes: primero, la división entre los liberales y conservadores. Segundo, la crisis económica. Tercero, los problemas sociales. Hechos: el conflicto empezó en Santander el 24 de octubre de 1899 con la Batalla de los Obispos. El 15 y 16 de diciembre se presentó un enfrentamiento en Peralonso, en norte de Santander. Los liberales combatieron organizados en guerrillas. En 1902, los liberales al mando de Benjamín Herrera decidieron negociar su rendición. Consecuencias: la muerte de más de 100.000 colombianos, una fuerte crisis económica y la permanencia del odio entre liberales y conservadores. Separación de Panamá. ¿Por qué Panamá se separó de Colombia? Panamá se separó de Colombia fue por negocios de Estados Unidos para construir el Canal de Panamá y además porque el presidente de esa época no le ponía cuidado a Panamá. Se cansaron de eso y se volvieron independientes. ¿Cuándo pasó? Fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los Mil Días. Los participantes fueron Dr. Manuel Amador, Guerrero Theodore Roosevelt, fue el 26º de los Estados Unidos entre 1901 y 1909, entre otros más. Causas: abandono, constantes guerras civiles, fracaso del canal francés, etc. La hegemonía conservadora se dio desde 1886 hasta 1930. Se llama así por la permanencia en el poder de gobiernos conservadores. Después de la Guerra de los Mil Días, se generó una tregua con los liberales, y hasta participan en algunos gobiernos. En 1904 nace en 1909 la Unión Republicana como oposición al gobierno de Rafael Reyes. Se dio el desarrollo y modernización de las vías y creación de varias instituciones en 1925. Se da en 1927 la delimitación de las fronteras con Brasil, Nicaragua y Perú, y en 1928 se da la masacre de las bananeras. Presidentes conservadores: Manuel Antonio Sá Clemente y José Manuel Marroquín afrontaron la guerra y la separación de Panamá. Rafael Reyes, elegido en 1904, fomentó las industrias mineras, textiles y agrícolas, generó el fortalecimiento del ejército y fue obligado a renunciar por cerrar el Congreso en 1909. Carlos Eugenio Restrepo fue elegido en 1910 y participó en la modernización y el desarrollo económico. El Estado también participó en la construcción de ferrocarriles en Nariño, Medellín, Girardot y en el Pacífico. José Vicente Concha fue elegido en 1914. Vivió la crisis económica para la Primera Guerra Mundial. Ya no se compraba café por los países involucrados. Fue asesinado Rafael Uribe Uribe, generando tensión con los liberales. Marco Fidel Suárez, elegido en 1918, creó más vías férreas, muelle en el puerto de Buenaventura y también participó en la creación del SCA-DTA. Hay huelgas de obreros y artesanos y fue obligado a renunciar en 1921. Jorge Holguín fue elegido en 1921 y termina el periodo de Marco Fidel Suárez. Pedro Nel Ospina, 1922, participó en la modernización de infraestructura vial. También participó en la creación del Banco de la República y la Contraloría General de la Nación. Miguel Abadía Méndez fue elegido en 1926 y fue el último gobierno de la hegemonía. Participó en acuerdos con Brasil, Perú y Nicaragua por los límites. Sufrió la crisis económica iniciada en Estados Unidos en 1929. Aumentó el desempleo. Tuvo problemas con los trabajadores haciendo huelgas por sus derechos. El 6 de diciembre de 1928, la masacre de las bananeras sucedió, en el cual murieron muchas personas. Esta crisis tuvo consecuencias para el Partido Conservador, perdiendo las elecciones en 1930. Presidentes liberales. Enrique Olaya Herrera, en 1930, fue el primer gobierno liberal en la República Liberal. Su gobierno se llamó Concentración Nacional, ya que inicialmente tenía conservadores y liberales. Hubo un fortalecimiento económico y recuperación con respecto a la crisis anterior. Además, permitió la creación de sindicatos, que eran grupos de trabajadores haciendo valer sus derechos, estableciendo la jornada laboral diaria de 8 horas. Implementó la cédula de ciudadanía para los mayores de 18 años y ocurrió una guerra con el Perú por los límites en la Amazonía. Alfonso López Pumarejo,
1934. Fue su primer mandato ya que es reelegido en 1942. Realizó algunas reformas bajo el lema de Revolución en Marcha. Para ello hizo algunas reformas a la Constitución. Primero, mayor intervención del Estado a la economía. Segundo, estableció una educación pública, quitándole el monopolio a la Iglesia Católica. Reformó la educación, volviéndola gratuita y obligatoria en primaria. Estableció la Ley 200, que otorgaba tierra a los más pobres. Además, fortaleció la Universidad Nacional. Eduardo Santos, de 1938 a 1942. No continuó con las políticas tomadas por López, realizó una llamada pausa. Tomó medidas proteccionistas, ya que empezó la Segunda Guerra Mundial y afectó la economía. Alfonso López Morejo retomó el poder en 1942 a 1946. Regresó al poder más cercano a los banqueros industriales, perdiendo la fuerza en los pobres. Además, enfrentó la crisis económica por la caída de los precios del café. Decretó el estado de sitio, que limita derechos y garantías institucionales para poder gobernar. Por último, en 1945 es obligado a renunciar, asumiendo el liberal Alberto Lleras Camargo hasta 1946. El Bogotazo. Durante el Bogotazo, Mariano Ospina Pérez, desde 1946 a 1950, vuelve a un gobierno conservador. Se recrudece la violencia en Colombia. Se crea la siderúrgica Paz del Río, Telecom y el Instituto de Seguros Sociales. Y algunos liberales comparten el poder. El Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948, fue el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien tenía muchos seguidores en el pueblo y que lo veían como el próximo presidente de Colombia. Por la revolución generada tras su asesinato, el país entra en una crisis económica, social y política muy difícil de manejar. Mariano Ospina termina su periodo con dificultad. Bogotazo, fin de la ilusión. El 9 de abril de 1948, en Bogotá, sucede un hecho muy lamentable, pues es asesinado el líder político liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán. Él quería ser presidente de la República, pero sus ideas no eran compartidas por otros políticos, pues lo consideraban de izquierda, ya que deseaba mejorar las condiciones del pueblo, de los menos favorecidos. Tras su asesinato hay varias consecuencias, como destrucción parcial del centro histórico de Bogotá, muerte de muchos bogotanos tras las revueltas, recrudecimiento de la violencia bipartidista, mayor desempleo y pobreza, desorganización social y política, nacimiento de las guerrillas liberales de mitad de siglo, que luego se denominaría FARC. De mitad del siglo XX en Colombia. La violencia abarca el conjunto de fenómenos relativos a la crisis del bipartidismo y a su enfrentamiento armado durante los años centrales del presente siglo. Causas: la situación estructural de atraso del campo, los desacuerdos entre los sectores dirigentes del país, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y la represión por parte de los miembros del gobierno. Etapas. De 1930 a 1945 fueron los años de disputa y persecuciones entre liberales y conservadores por el control de los puestos públicos. De 1948 a 1953 se da el enfrentamiento armado entre liberales y conservadores, la conformación de las guerrillas liberales y el empleo de policía como arma del conservatismo. De 1953 a 1957, bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de decretar e incumplir una amnistía obligó a los campesinos liberales a volver a las armas. Y en 1957 hasta mediados de los años 60 significó la transformación de las guerrillas en revolucionarias.